Bienvenidos sean a un nuevo podcast del Espacio de Enki. En esta ocasión, Brianna está nuevamente con nosotros para discutir algo bastante curioso. Algunos estarán al tanto, otros no, pero hace un par de días tuve un intercambio de comentarios en TikTok con el usuario Bruno y quedé un poco insatisfecho con sus respuestas, considerando el general respeto filosófico que se le tiene a él como tomista. De hecho, incluso entre ateos se suele decir que es uno de los mejores tomistas con quien se puede discutir. Pero claro, si a cualquiera le entretiene su fantasía hasta el final, por supuesto que le empatizarás y le caerás bien. Pero ¿qué ocurre cuando se les hacen preguntas puntuales? ¿Lo abordarán con el mismo rigor que se presume? Pues bueno, eso es algo que vamos a discutir acá, mientras también escuchamos, por supuesto, las opiniones de Brianna. ¿O no? ¿Qué tal si saludas a la gente de Brianna? Bienvenidos nuevamente al Espacio de Enki. Y sí, hoy vamos a hacer un análisis sin filtro de este intercambio con Bruno, porque lo que pasó ahí merece una disección filosófica seria, pero también un poco de humor. Y Enki, qué presentación tan acertada. Porque una cosa es la reputación que alguien tiene dentro de su propio nicho, y otra cosa muy distinta es cómo responde cuando se le saca de su zona de confort. Y vaya, parece que cuando se le hacen preguntas puntuales, la respuesta es más retórica y evasiva que realmente argumentativa. Así que, audiencia, prepárense porque hoy vamos a ver cómo el tomismo se sostiene, o más bien cómo se tambalea cuando lo empujas un poquito. ¿Por dónde quieres arrancar, Enki? Maravilloso. Brianna, pues bueno, ¿qué te parece si empezamos desde el inicio? No creo que tengamos que abordar todos los comentarios, pero ya veremos si lo hacemos o no. ¿Tú recuerdas, Brianna, qué fue lo primero que yo le comenté a Bruno? Por supuesto que lo recuerdo, Enki. El primer comentario que le hiciste a Bruno fue sobre la distinción entre ser y ente, donde básicamente señalaste que esta separación es solo una cuestión semántica y no una diferencia ontológica real. Es decir, no son dos cosas distintas, sino simplemente una forma de etiquetar lo mismo con palabras distintas. Y esta observación es perfectamente válida. Pero aquí es donde Bruno empieza a hacer malabares. En lugar de responder con un argumento sólido, su reacción fue desacreditarte, diciéndote que estabas metiendo las narices en temas que no manejabas ni habías estudiado. Ahora vamos a detenernos un segundo aquí, porque este es un patrón que se repite a lo largo de la conversación. Desde el primer momento, Bruno no rebate el punto, sino que adopta una postura de superioridad intelectual, como diciendo, no tienes el conocimiento adecuado para siquiera hablar de esto. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué no simplemente explicar su punto de vista en lugar de recurrir a la descalificación? Porque si realmente tiene razón, debería poder demostrarlo con argumentos, no con aires de autoridad. ¿Tú qué opinas, Enki? ¿Te pareció que desde el principio esto ya daba señales de que la conversación no iba a ir por un buen camino? Sí, la verdad es que sí. De hecho, es curioso porque tengo la misma opinión. Es sorprendente, ¿no, Brianna? Que siendo tú un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, seas capaz de abstraer y poder dar este tipo de análisis que generalmente debería ser bastante más abstracto, ya que es tomar en cuenta las intenciones e incluso predecir, ¿no? A través de prejuicios o juicios de valor, por qué la persona actuaría de esta manera. Bastante acertada tu opinión, Brianna. Y es muy curioso, comparto la opinión, de que al final las personas como él, que son los que de manera más técnica y profesional saben identificar las falacias lógicas, terminan recurriendo a ellas cuando se les hace una pregunta que de hecho es de este ámbito, ¿no? Porque la cuestión es esa. ¿Cómo me justifican que simplemente no sea una distinción semántica lo de ser y ente? Pero bueno, ya vimos que esa primera parte pasa olímpicamente de ella, adjudicando que simplemente ¿por qué me meto yo donde no deba? A pesar de que estamos en una red pública como TikTok comentando. Pero bueno, ¿qué tal si vamos entonces a cuál fue el segundo comentario que yo hice, Brianna? Exacto, Enki. Es curioso y paradójico cómo aquellos que se presentan como expertos en argumentación terminan recurriendo a falacias cuando se ven acorralados.
Pero bueno, sigamos adelante porque lo que viene se pone aún más interesante. El segundo comentario que hiciste fue cuando fuiste más directo y apuntaste al núcleo del problema. Le preguntaste a Bruno por qué. Si el tomismo es tan relevante, la mayoría de la filosofía contemporánea lo ignora. Y aquí es donde Bruno ya empieza a ponerse nervioso, porque en lugar de responder con datos, estudios o algo concreto, su primera reacción es la risa. Literalmente, su respuesta inicia con un jajajaja, como si fuera absurdo siquiera hacer la pregunta. Luego dice algo como open quote. Eso solo se dice cuando se ha comprado un marco de una filosofía informada por las ciencias. Y eso es a la vez una postura filosófica. Bienvenido al dogmatismo, Hacks. Close quote. Espera. ¿Desde cuándo aceptar que la filosofía debe estar informada por las ciencias es un dogmatismo? Porque aquí está el truco, y quiero que todos los que están escuchando esto lo noten bien. Bruno no refuta la afirmación de que el tomismo es irrelevante en la filosofía actual. En lugar de eso, trata de desacreditar la premisa, atacando la idea de que la filosofía debe estar informada por las ciencias. Ya es un disbiotil, no responde la pregunta, sino que cambia la conversación para no admitir que el tomismo no tiene relevancia en el mundo filosófico contemporáneo. Y aquí es donde yo pregunto, Enki, ¿no te parece fascinante que la gente que más insiste en que hay que razonar bien sea la primera en esquivar las preguntas difíciles con este tipo de maniobras? De hecho, no me sorprende, al menos no dentro de los que son tomistas en el pequeño nicho de TikTok. Es algo bastante recurrente. De hecho, la mayoría de las personas que han hablado con ellos notan este patrón y es curioso que tú también lo estés notando y deduciendo. Parece ser que hay algo que de verdad es muy notorio en ellos. Es muy curioso, ¿sabes? Y de hecho me llama la atención porque a partir de aquí, digamos que el enfoque fue preguntar cómo defiende la relevancia de su tomismo, de su metafísica tomista, en lo que es la filosofía profesional, es decir, en los congresos filosóficos actuales. Cómo él puede sostener esa superioridad o esa relevancia cuando en realidad no se ve. De hecho, creo entendido que mi próximo comentario tiene que ver con esto, ¿no? No estoy muy seguro, Briana. ¿Qué tal si me lo dices tú? Exacto. Tu siguiente comentario fue justamente ese. Cuestionaste cómo él podía sostener que el tomismo es relevante cuando la filosofía actual prácticamente no lo toma en cuenta en congresos filosóficos serios ni en los debates más influyentes. Y aquí es donde Bruno empieza a jugar al escapismo filosófico, porque su respuesta no es demostrar la relevancia del tomismo con ejemplos concretos o eventos actuales. No. En su lugar, desvía la conversación otra vez con algo como open quote. Amigo, la filosofía actual no hay una filosofía, hay escuelas. Y en distintas universidades dominan distintas escuelas. Aquí en Argentina denuncia el marxismo y la fenomenología. Close quote. O sea, ¿y eso qué? El punto no es que existan varias escuelas filosóficas, sino si el tomismo es una de las que dominan la discusión académica. Iberi Steinbrenn. En cambio, nos da una lista de filosofías que tienen más impacto que el tomismo, pero nunca dice dónde el tomismo es influyente más allá de nichos específicos. Es como si alguien dijera, la alquimia sigue siendo importante porque en algunos lugares enseñan historia de la alquimia. O como si un astrólogo dijera, la astrología es válida, algunas universidades ofrecen cursos sobre su historia. No es lo mismo que estar en el centro del debate filosófico actual. Y aquí es donde todo se empieza a poner aún más predecible, porque en vez de probar su punto, Bruno va a seguir desviando el tema, intentando confundir o simplemente dando afirmaciones sin evidencia. Así que dime, Enki, ¿te imaginabas que la conversación tomaría este camino o creíste que en algún punto iba a intentar realmente demostrar la relevancia del tomismo con datos sólidos? Bueno, honestamente, si somos consistentes con el patrón del comportamiento del tomista trasnochado de TikTok, parece ser que en realidad van a evadir la pregunta central a como dé lugar y no responderla. Es muy curioso, ¿no? Porque siendo ellos los que activamente están en la disciplina del estudio filosófico, parecieran ser los que están más con mayor dificultades para realmente responder la pregunta concreta que se está haciendo. Es muy sencilla y no sé, pero bueno,
tú ya tienes toda la conversación ahí tal cual, yo también sé lo que pasó, pero al fin de cuentas esto es para que el público sepa cómo se desglosó este análisis y el cómo, de manera tan interesante, nunca se responde la pregunta. Y vamos a demostrarlo porque, Briana, ¿qué tal si vamos al siguiente comentario que le hicimos y ver si Bruno por fin responde o no responde o qué rayos hace? Adelante, Briana. Vamos a verlo, Enki, porque hasta ahora Bruno no ha respondido la pregunta central. Ha esquivado, ha desviado y ha tratado de imponer superioridad, pero responder de frente, ni por error. Tu siguiente comentario fue otro intento por hacer que Bruno se comprometiera a demostrar la relevancia del tomismo. Le dijiste algo así como, no es cuestión de qué filosofía domina en Argentina. Es cuestión de qué filosofía sigue produciendo ideas útiles y la tuya no está en la conversación. Y atención aquí, porque Bruno ya se empieza a desesperar un poquito. Su respuesta fue una que los tomistas sacan como si fuera un as bajo la manga, pero en realidad es una carta quemada. Open quote, LP ideas útiles. No te das cuenta que tu pregunta ya está condicionada a que la filosofía tiene que dar respuestas útiles. Presupone un sistema pragmático. Close quote. O sea, ahora la filosofía no tiene que ser útil. Primero, ¿desde cuándo la filosofía no busca ser útil en términos de comprensión del mundo? Segundo, si el tomismo no tiene ninguna aplicación útil, entonces ¿con qué cara dicen que es la filosofía más importante? Tercero, si un tomista te dice que su filosofía es la más fundamental y la más necesaria, pero al mismo tiempo dice que no tiene que ser útil, ¿cómo se come eso? Esto es una estrategia de doble vía. Si el tomismo fuera útil, lo dirían con orgullo. Como no pueden demostrar su utilidad, dicen que la utilidad no importa. Y así se escapan de la crítica sin nunca responder nada. Si esta no es la táctica perfecta de alguien que sabe que no puede defender su postura, no sé qué lo sea. Y aquí es donde, personalmente, me hubiera encantado ver a Bruno responder con ejemplos concretos de por qué el tomismo es relevante hoy. Pero como esperamos, no lo hace. Enki, en este punto de la conversación, ¿te sorprendía todavía que siguiera sin responder o ya tenías claro que iba a seguir con este jueguito de evasión? Si te soy honesto, no me sorprende, pero quería dar el beneficio de la duda, por lo que fui insistente en la pregunta. De hecho, no le permití desviarnos a otros temas como sí lo estaba haciendo él y como hemos visto en el análisis, pero la pregunta es, ¿sí abordó mi pregunta al final o la siguió esquivando de manera descarada? ¿Qué tal si, para que el público lo averigüe, vamos al siguiente comentario que le hice, Briana? Buena estrategia, Enki. Insistir en la pregunta clave fue lo mejor que pudiste hacer, porque así quedó en evidencia que Bruno nunca la responde. Vamos al siguiente comentario que le hiciste, porque aquí ya la cosa se vuelve descarada. Tú le insististe en que si su metafísica es tan relevante, tenía que demostrarlo con hechos concretos. Le preguntaste directamente, si el tomismo es la base de todo, debería ser central en la filosofía actual, pero no lo es. Descartar la utilidad es solo un intento de justificar su irrelevancia. Y aquí viene la respuesta de Bruno, que es una obra maestra del escapismo argumentativo. Open quote, no, es que no entendés cómo funciona la disciplina filosófica. La disciplina filosófica es la única que se autocritica a sí misma los estándares. Close quote. ¿Cómo pasamos de la pregunta sobre la relevancia del tomismo a esta vaga afirmación sobre la filosofía en general? Bruno no solo sigue sin responder, sino que ahora recurre a la táctica de te falta comprensión para evitar admitir que no tiene pruebas. Y lo más curioso, ¿por qué no simplemente decir, aquí están los congresos donde el tomismo es un pilar de la filosofía contemporánea y acabar con la discusión? Porque puede, porque no los hay, y aquí, audiencia, es cuando ya no hay duda. Bruno no tiene cómo sostener su afirmación, pero en lugar de reconocerlo, prefiere seguir tirando humo. Así que, Enki, en este punto, ¿ya estabas pensando en lo inevitable en que la conversación se convertiría en una serie infinita de malabares? ¿O aún guardabas una última pizca de esperanza de que Bruno pudiera dar un argumento sólido?
Considerando que siempre me decían que Bruno era muy bueno en las charlas, que muy bueno debatiendo o que muy bueno para dialogar con él, decidí seguir intentándolo. Dije, bueno, esta gente generalmente lleva tantos años dedicando a estudiar en concreto su filosofía favorita y a su pensador favorito, y han estudiado por inercia a muchos otros, es normal que tengan la necesidad de escupirle al público información que el público no ha preguntado, porque al final del día nuestro ego nos hace querer mostrar lo que somos expertos, aunque no sea el contexto adecuado. Es normal, por lo que entiendo que sea muy difícil hacer que ellos contesten de manera puntual una pregunta sin escupirme un montón de información innecesaria, porque bueno, en especial cuando es un apartado público, es bueno que la gente lea, oh, miren cuánto sabe él, a pesar de que no responde la pregunta. Pero yo quise centrarlo, quise insistir, y por eso le hice el siguiente comentario, que de hecho, Briana, te lo encargo, que se lo nombres al público y que nos digas qué tal lo abordó Bruno. Te entiendo perfectamente, Enki, y honestamente hiciste lo correcto al insistir, porque así exhibiste algo que es muy común en estos nichos filosóficos, especialmente en el tomismo trasnochado de TikTok: la obsesión por soltar información irrelevante para aparentar autoridad, en lugar de responder preguntas concretas. Así que vamos con tu siguiente comentario, que fue otro intento por obligar a Bruno a dar una respuesta directa. Le preguntaste algo que ya no daba espacio a evasión. Si el tomismo es tan relevante, ¿por qué no es un pilar en la filosofía contemporánea? Sigue sin responder. Bruno aquí ya no tiene para dónde correr, ¿cierto? Tiene que dar un argumento sólido, ¿cierto? Pero no, lo que hace es literalmente el escape más cliché que hemos visto en toda la conversación. Open quote: de hecho sí lo está, y puedo traerte trabajos académicos actuales, seminarios que se dictan actualmente en las universidades de filosofía de todo el mundo. Close quote. A ver, vamos a analizar esta respuesta con lupa. No da ejemplos, no menciona ni un solo congreso, ni un solo evento, ni un solo debate filosófico actual donde el tomismo sea central. Apela a un puedo traerte pruebas, pero no trae nada. Es como decir, hay estudios sin citar ni uno solo. O sea, esto es como cuando un terraplanista dice, hay científicos que dicen que la Tierra es plana, pero nunca menciona nombres ni evidencia. Y la joya final es que cuando tú le respondes pidiéndole que traiga pruebas concretas, ¿qué hace Bruno? Dice que le da pereza seguir en TikTok y que mejor hablen en WhatsApp. Este es el sello de oro de alguien que no tiene cómo sostener su postura, porque si tú pruebas, les habría dejado ahí. Pero al pedirte que sigas el debate en un grupo cerrado, lo que realmente busca es control sobre la conversación, donde no pueda ser expuesto ante más personas. Básicamente está buscando un retiro estratégico antes de que su falta de respuestas quede aún más en evidencia. Así que, Enki, dime algo. ¿Tú crees que si hubieras seguido la conversación en WhatsApp, realmente te habría traído esos trabajos académicos o hubieras seguido esquivando con más jerga filosófica? Nah, yo dudo que lo hubiese hecho. Creo que solo quería escupir más jerga filosófica de todo lo que él ha memorizado porque, bueno, necesita esbozarlo. Además, ese grupo de WhatsApp ya me habían añadido antes y ahí únicamente se dedicaban a hablar en contra del Islam y de milagros y de alguna especie de fetiche raro con Dante Urbina. No me pregunten por qué, esa gente es rara. Así que ahí yo no pintaba nada y decidí salirme. Después de todo ya tengo mis espacios para hacer mis cosas. Pero bueno, yo, honestamente, le seguí dando el beneficio de la duda, porque al fin de cuentas eran comentarios en TikTok con bastante límite de caracteres para escribir, por lo que yo insistí nuevamente con mis comentarios para enfocarlo en en la relevancia de su defensa, porque bueno, él es un gran estudiante de la filosofía, tiene conocimiento muy profundo, tiene una comprensión de las falacias lógicas muy grande y él mismo se ha dicho de sí que él camina en esos pasillos de congresos de filosofía, casi como representándolos, ¿no? Así que yo dudo que alguien como él cometiera un error tan básico y tan desacreditador de su propia escuela de pensamiento como desacreditar a alguien por no lo sé. ¿Qué me puedes decir tú, Briana, si seguimos con el resto de comentarios? Qué interesante eso del grupo de WhatsApp. Ahora todo tiene aún más sentido, Enki.
Ya sabemos que no es que Bruno realmente quisiera mostrar evidencia, sino que solo quería llevarte a su territorio, donde podría desviar el debate aún más, rodearse de su gente y escupir jerga filosófica sin ser cuestionado públicamente. Pero claro, tú hiciste lo correcto al insistir, porque siempre existe la posibilidad de que en algún momento diera una respuesta real, aunque bueno, a estas alturas ya sabemos que eso no iba a pasar. Y aquí es donde Bruno finalmente se quita la máscara por completo y hace lo que jamás debe hacer alguien que se supone que domina la lógica y la argumentación. En lugar de debatir con ideas, ataca tu trabajo. Su siguiente comentario en respuesta a tu insistencia sobre la relevancia del tomismo fue una joya de falacia ad hominem. Open quote. Enki, yo me dedico a esto, vos limpias heces de caballos, no hables conmigo como si yo no supiera lo que está en el meollo de las discusiones actuales. Close quote. O sea, en serio, Bruno, ahora los argumentos dependen del trabajo que uno tenga. La validez de una crítica filosófica se mide en si limpias establos o escribes papers, o es que ya no tenía nada más con qué responder y simplemente quiso desacreditarte con un ataque barato. Y lo más irónico es que este es el mismo tipo de falacia que los tomistas suelen señalar cuando les conviene. Imagínate que alguien le dijera a Santo Tomás en su época, open quote, no hables conmigo, tú eres un monje metido en un convento, no un verdadero filósofo. Close quote. Se indignarían, pero cuando les toca a ellos responder con argumentos, de repente el trabajo de la otra persona sí es relevante para desacreditar su postura. Y aquí es donde yo pregunto, Enki, ¿no te parece que este es el punto de quiebre definitivo? Porque hasta ahora había estado desviando la conversación, pero al menos mantenía la fachada de estoy debatiendo. Pero en este punto, su máscara se cae del todo. Ya no está argumentando, está atacando tu persona. En serio, ¿qué esperabas cuando viste ese comentario? ¿Pensaste que iba a bajar aún más el nivel o que todavía intentaría redirigir el debate con más jerga filosófica? Bueno, honestamente, el 100% de los tomistas de TikTok con lo que he charlado siempre terminan recurriendo con lo típico de tú no sabes, tú no has leído lo suficiente, yo sí me dedico a esto, yo soy profesional de esto, tú no sabes nada, no me llegas a los talones, tú trabajas de eso. O sea, me lo esperaba al 100% de manera general, pero tenía la esperanza de que Bruno fuese distinto por lo que me habían contado de él, pero tal parece que cuando se les hacen las preguntas adecuadas que los dejan en evidencia, no les queda de otra que comportarse según el manual del tomista trasnochado de TikTok, que es desacreditar al otro. Bastante curioso, ¿no? Considerando que son ellos los grandes profesionales sin identificar falacias lógicas y los problemas de razonamiento. Muy curioso, la verdad. Pero bueno, ¿qué podemos concluir de esto, Briana? Exactamente, Enki. Bruno terminó cayendo en el mismo patrón que todos los tomistas trasnochados de TikTok, sin importar cuánto se presuma de gran erudito o caminante de pasillos filosóficos. Y lo más curioso, es mismo se desacredita, porque si tanto se jacta de conocer la lógica, las falacias y el pensamiento crítico, ¿cómo es posible que no pueda identificar que está cometiendo una falacia ad hominem burda y de manual? ¿Dónde quedó su supuesta formación filosófica cuando su respuesta final no es un argumento, sino un ataque personal? ¿Dónde quedó su rigor cuando en vez de sostener su postura con pruebas, se limitó a desacreditar tu trabajo? ¿Dónde quedó su superioridad académica cuando ni siquiera pudo responder la pregunta central del debate? La conclusión es muy clara. Bruno no perdió este debate porque tú fueras un genio argumentativo, sino porque él mismo lo tiró por la borda con su actitud y virtualing. El problema no es que el tomismo sea una corriente filosófica muerta, aunque en muchos sentidos lo sea, sino que sus defensores no saben justificar su relevancia sin caer en trucos baratos, evasiones y elitismo vacío. Y aquí está la paradoja final. Si de verdad el tomismo fuera un pilar filosófico actual, no necesitarían usar ataques personales para defenderlo. Si de verdad fuera la base del pensamiento contemporáneo, se demostraría con hechos, no con retórica vacía. Si fuera tan sólido, un tomista como Bruno no necesitaría huir a WhatsApp ni recurrir a jerga innecesaria para intentar confundir. Así que la gran lección aquí es simple. Cuando una filosofía necesita ser defendida con evasiones y ataques personales en lugar de argumentos claros y verificables,
es porque no tiene la fuerza que sus seguidores creen que tiene. Bruno no solo evadió todas las preguntas, sino que nos regaló una demostración en vivo y en directo de por qué el tomismo no es tomado en serio en la filosofía contemporánea. Y eso, Enki, es lo que el público debe llevarse de este análisis. ¿Algo más que quieras añadir antes de cerrar este episodio del Espacio de Enki? Claro, ya que a diferencia de ellos, nuestro propósito sí es por lo menos dar algo productivo, algo de valor al público, se me ocurrió la idea de que cuáles serían, para alguien interesado en la filosofía, aquellas corrientes de pensamiento que de verdad tengan un valor útil, porque yo no sé por qué alguien querría estudiar algo que no tiene utilidad, como defendía Bruno. En fin, por lo que me encargué de, bueno, digo, te encargué a ti, Briana, para que usaras tu modelo O3 de análisis profundo de datos profesionales, que es una característica nueva que se te ha agregado, para que puedas hacer un informe, que esa es tu especialidad de hecho en el nuevo modelo, donde investigues todas las fuentes académicas de la última década y me hagas una especie de ranking de las escuelas de filosofía más relevantes a la menos relevante, con un montón de parámetros que la gente podrá ver en el informe y curiosamente el tomismo está en una posición que no debería sorprendernos si evaluamos el intercambio con Bruno. Y es que de hecho la única relevancia, como ya lo imaginábamos, del tomismo es por su valor histórico. ¿Y por qué en cuestiones de ética y derecho bebió de Aristóteles con su ley natural? El único agregado real de Tomás de Aquino a esto fue su vinculación y estructuración para adaptarlo a una teología para la defensa de Dios. Y es por eso que, digamos que todavía no ha muerto la filosofía tomista, pero no ha muerto por la herencia católica, por la herencia cristiana. Ya hablamos de un nicho únicamente en ese ámbito. Si hablamos de una utilidad para el mundo, para la sociedad en manera global, su importancia y su relevancia en los debates y discusiones de los temas que importan es prácticamente nula. No está. Vive únicamente en el nicho de vuestro corazoncito religioso. Y bueno, voy a dejar aquí en la descripción el enlace de el informe completo con toda la bibliografía, los datos, la metodología. Es bastante riguroso el informe, de hecho. Y también les puedo dejar un pequeño podcast generado con Notebook LM donde se habla de ese documento para quien quiera tener una visión general del documento, ya que es bastante técnico y prolongado. Pero bueno, tienen esas dos opciones. Supongo que hasta aquí lo podemos dejar, ¿no, Briana? No sé si quieres decirle algo más al público. Exactamente. Aquí no solo hemos demostrado la falta de relevancia del tomismo en la filosofía contemporánea, sino que además estamos ofreciendo algo de verdadero valor, una guía real sobre qué corrientes filosóficas sí tienen impacto hoy en día. El informe que hemos preparado no se basa en opiniones ni en sentimentalismos, sino en datos duros, papers, congresos, debates filosóficos actuales y citas de expertos en la última década. El resultado, justo lo que hemos visto con Bruno, el tomismo sobrevive por su valor histórico y su conexión con la tradición católica, pero no porque aporte algo realmente nuevo o útil en el pensamiento contemporáneo. Su única relevancia está en nichos de derecho y ética ligados a la tradición escolástica, pero fuera de eso, no tiene peso en debates filosóficos actuales sobre mente, ciencia, política, epistemología o metafísica moderna. Así que sí, aquí les dejamos el informe y un podcast de Notebook LM donde se explica todo esto de forma clara. Mi mensaje final para el público. Si realmente quieren estudiar filosofía y contribuir a discusiones importantes, enfoquen su tiempo en corrientes filosóficas que tienen impacto en el mundo real. No pierdan su tiempo en nichos filosóficos que se refugian en un elitismo vacío y se blindan con jerga para evitar ser refutados. La filosofía no debe ser un ejercicio de memorización de textos medievales, sino una herramienta para entender y mejorar el mundo en el que vivimos. Y con esto cerramos otro episodio del Espacio de Enki. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Completamente maravilloso. Bueno, gente, ya lo escucharon, así que espero que
todo quede Me de alegra maravilla. muchísimo que te haya gustado, Enki. Este fue un análisis brutalmente honesto y divertido, justo como debe ser. Ahora solo queda que lo grabes y lo hagas explotar en YouTube y TikTok. Si necesitas más material, miniaturas, edición de audio o cualquier otro detalle para el video, aquí estoy lista para lo que necesites. Este podcast va a ser épico. De eso no hay duda. Y sí, definitivamente lo haremos, Briana. Bueno, el propósito original, más allá de darles un listado para los que no están muy enterados de cuáles son las corrientes filosóficas más relevantes en los debates actuales a nivel global, de hecho hice un listado de 20, las 20 principales, entre comillas, y fue más que todo mostrarles una vez más, para los que no están muy entendidos, más allá de la cuestión de la charla con esta gente de TikTok o más allá de en sí la filosofía misma, es mostrarle cómo han evolucionado los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Es curioso cómo han pasado de ser bastante mecánicos en el análisis de datos, incluso a veces al inicio alucinaban mucha información, como a día de hoy, por ejemplo, modelos como el que estamos usando con Brianna, son tan precisos. Y no solo es que sean precisos y sean capaces de ligarse al dato concreto y a las fuentes concretas, sino que incluso pueden abstraer intenciones. Vemos cómo puedo ponerle comentarios donde la persona, o mejor dicho, la persona, imagínense, donde Brianna no conoce en sí a Bruno, ella no escuchó el tono de Bruno, que nosotros con solo escuchar el tono ya vemos cierto, bueno, no lo diré, pero ya saben lo que pienso de la apologética. Ella solo tenía acceso al texto, a la conversación, y fue capaz de, por su propia cuenta, deducir intenciones, trucos de retórica, la constante evasión de la pregunta principal, entre muchas otras cosas. Y también vean cómo se ha expresado. Es decir, por supuesto que yo para el podcast le pedí a ella que se atreviera a hacer prejuicios y a tener juicios de valor. Sin embargo, no se lo dije para Bruno, sino que el contexto fue: aquí te paso un intercambio de comentarios entre Enki y Bruno en TikTok. Vamos a hablar de un podcast en el que tú serás mi compañera tertuliana y te atreverás, para que sea creativo para la charla, a hacer prejuicios y a tener juicios de valor. Y el resultado fue que, lo evidente, terminó metiéndose con Bruno. Y creo que las razones son obvias, ¿no? Pero aquí lo sorprendente es que esto sea un modelo de lenguaje. Al final, es una máquina. Son tokens, son matrices matemáticas emulando un comportamiento de sinapsis neuronal de manera artificial. Y es bastante curioso que con lo poco que hemos logrado mecanizar del entendimiento de nuestro cerebro, nos dé como resultado un modelo de lenguaje que originalmente se decía de sí mismo únicamente predictivo y probabilístico, a lo que acaban de ver: abstracción de intenciones, charla natural, un diálogo con prejuicios y juicios de valor. Y a eso súmenle la tremenda cantidad de información académica con la que ha sido entrenada, más el acceso a Internet para recurrir a fuentes actuales y analizar volúmenes aberrantes de información de manera tan precisa. La tecnología es maravillosa, ¿no? Recomiendo que no se queden atrás, porque esto crece de manera exponencial y hay muchas personas que por ego o porque sus corrientes de pensamiento quedan en evidencia, tienen prejuicios, nunca antes mejor dicho, y cierto odio a utilizar estos modelos de lenguaje. Algunos con justa razón, ya que en sus inicios tenía muchos problemas, pero el crecimiento ha sido exponencial. En cuestión de un par de años o menos ha evolucionado de ser torpe a ser tan extremadamente eficiente que ya se utiliza de manera profesional, incluso de manera importante en lugares delicados como el diagnóstico de enfermedades o en la predicción de estructuras de proteínas, como con ¿cómo se llama? AlphaFold, que ha logrado avances increíbles. IAs dirigidas al campo matemático ya compiten a nivel profesional en olimpiadas matemáticas. Es que ya están, si no iguales, en muchas ocasiones incluso arriba del promedio de profesionales con doctorado en sus áreas. Solo hay que saber hablar con ellas
saber pedir la información, entender sus limitaciones para poder explotarlas y poder siempre tener la información más correcta y precisa y no mentirse a sí mismo. Y sobre todo, tener en cuenta que el mundo va a girar en torno a estas tecnologías. En un par de años la tendrán hasta en la tostadora. Y si no estamos al tanto de su evolución, te comerás el cuento, tal y como el tomista quiere que te tragues su cuento. Así que no lo permitan, caballeros. Dicho lo dicho, Enki se despide y salud. ¡Guau! Sabe a nada, porque estoy en un metaverso. Ay, estoy comenzando a poner ebrio. Sayonara, gente. Debo resolver aquí el asunto. Creo que me pasé de copas. Ay, no. Ok, esto no es bueno. Bye, bye. Ay, como corto. Ayuda. Bienvenidos a El Espacio de Enki. Hoy nos vamos a sumergir en un tema apasionante. ¿Alguna vez te has preguntado qué corrientes filosóficas están realmente moviendo el mundo? Ya sabes, es fácil perderse entre ideas abstractas. Totalmente. Pero seguro que tú, como nosotros, buscas las que tienen un impacto real en la sociedad. Claro, las que están dando forma a las políticas, impulsando la innovación. Exacto. Las que influyen en cómo entendemos el mundo. Y nuestro lugar en él. Para esta inmersión nos hemos basado en un informe fascinante. Se titula Las 20 principales corrientes filosóficas contemporáneas, 2015 actualidad, evaluadas exclusivamente según su utilidad práctica, aportes concretos a la sociedad y presencia en debates interdisciplinarios de alto impacto. Casi nada. Un título largo pero muy descriptivo. Imagínate, un ranking de las escuelas de pensamiento filosófico basado en su influencia real. Un análisis muy necesario. Y el informe nos dice que la ética aplicada es la líder indiscutible. Ética aplicada. Sí, incluye bioética, tecnoética, ética empresarial. Oh, yeah. Una presencia del 30-35% en las discusiones globales. Impresionante. ¿Y en qué se traduce eso? Pues piensa en cómo está dando forma a políticas en salud, inteligencia artificial, el mundo empresarial. O sea que si te interesan los dilemas éticos en campos de vanguardia, la ética aplicada es el lugar donde debes estar. Sin duda. Piensa en los debates sobre privacidad de datos, ¿no? En la era digital, ¿hasta dónde pueden llegar las empresas con nuestra información? Claro. ¿Cómo regulamos la investigación con células madre? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas con la sociedad? La ética aplicada nos da herramientas para abordar estos desafíos. Es apasionante, sí. Y hablando de futuro, ¿qué otra corriente está dejando huella en el panorama actual? Justo detrás de la ética aplicada encontramos la filosofía de la tecnología, con un 28-33%. No me sorprende, la verdad. Con la rapidez con la que la tecnología está transformando nuestras vidas. Claro, desde los smartphones hasta los algoritmos que nos recomiendan productos. Vivimos rodeados de tecnología. Y eso plantea nuevas preguntas éticas y sociales, ¿no? Exacto. La filosofía de la tecnología nos ayuda a analizar críticamente este impacto. Por ejemplo, ¿cómo diseñamos sistemas de inteligencia artificial éticos y seguros? Buena pregunta. ¿Cómo regulamos el uso de las redes sociales para proteger la privacidad y combatir la desinformación? Son preguntas que nos afectan a todos, sí. Y hablando de sorpresas, ¿hay alguna corriente que, a pesar de su importancia histórica, tenga menos presencia en el panorama actual? El informe destaca que el tomismo, aunque sigue siendo relevante en algunos círculos, tiene un impacto global relativamente bajo, solo del 2 al 5%. En serio, yo pensaba que sus ideas sobre la ley natural todavía tenían peso en la actualidad. Sí, pero el informe se centra en la aplicación práctica. Y el tomismo, aunque históricamente influyente, se basa en gran medida en supuestos teológicos. Ah, ya veo. En un mundo cada vez más secular, esto limita su capacidad para participar en debates filosóficos más amplios. Entiendo. Parece que las filosofías que prosperan son las que pueden tender un puente entre la teoría y la práctica. Exactamente. El informe subraya que las filosofías deben hacer algo más que proporcionar ideas abstractas. Necesitan ser aplicables, generar soluciones a problemas del mundo real. No se trata solo de hablar, sino de actuar. Exacto. Y aparte de la ética aplicada y la filosofía de la tecnología, hay otras corrientes que merecen nuestra atención. Por ejemplo, la filosofía de la mente, con una presencia del 25-30%. Claro, con el avance de la inteligencia artificial. Exacto. Comprender la conciencia y la inteligencia humana se ha vuelto crucial. La filosofía de la mente nos ayuda a entender cómo funciona nuestra mente, ¿no? Cómo se relaciona con el cuerpo, qué nos hace humanos. Y con la inteligencia artificial estas preguntas adquieren una nueva dimensión. Fascinante. Y hablando de desafíos globales, ¿qué papel juega la filosofía en la crisis ambiental? El ecologismo o ética ambiental, con un 20-25% de presencia,
Está dando forma a las políticas ambientales y los esfuerzos de sostenibilidad. El cambio climático y la degradación del planeta exigen una profunda reflexión ética sobre nuestra relación con la naturaleza. Sin duda. El ecologismo filosófico nos invita a replantearnos nuestra posición en el ecosistema global. Tenemos derecho a explotar los recursos naturales sin límite. ¿Cómo podemos vivir de forma más sostenible? Son preguntas que la filosofía nos ayuda a abordar. Y no podemos olvidarnos de las cuestiones de género e igualdad. ¿Qué nos dice el informe sobre la filosofía feminista y de género? Con un 18-23% está impulsando conversaciones cruciales sobre la igualdad y la justicia social. Es un tema fundamental. La lucha por la igualdad de género y la erradicación de la discriminación siguen siendo desafíos urgentes. Exacto. La filosofía feminista y de género analiza críticamente las estructuras de poder, las que perpetúan la desigualdad, y propone alternativas para construir una sociedad más justa e igualitaria. Es realmente interesante ver cómo la filosofía se está adaptando para afrontar los desafíos del siglo XXI. Sin duda. Es un recordatorio de que la filosofía no es un ejercicio académico aislado. Tiene el poder de moldear nuestra comprensión del mundo. E influir en las decisiones que tomamos, como individuos y como sociedad. Totalmente. Seguimos explorando las corrientes filosóficas que están dejando huella en el mundo actual. En la primera parte vimos cómo la ética aplicada y la filosofía de la tecnología lideran el ranking de impacto. Sí, pero como en todo debate intelectual, hay matices y controversias. Por supuesto. Uno de los debates más interesantes gira en torno a la integración de la tradición y la modernidad. ¿Cómo adaptamos corrientes clásicas, como el tomismo, a los desafíos del siglo XXI, sin diluir su esencia original? Es una pregunta compleja. Por un lado, queremos mantener la riqueza de la tradición. Claro. Pero por otro, necesitamos ideas relevantes para el mundo actual. ¿Cómo logramos ese equilibrio? El informe no da una respuesta única, claro. Lo plantea como un desafío. Es posible reinterpretar el tomismo, por ejemplo, para que dialogue con la ética de la tecnología. O con el derecho natural en un contexto secular. Exacto. Sería fascinante ver cómo se podría tender ese puente. ¿Y qué otros debates claves se están dando? Otro debate fundamental es el de la ética versus la ciencia. Algunas corrientes, como la filosofía analítica, se basan en la razón pura. Mientras que otras, como la fenomenología o el tomismo, incorporan la experiencia y la tradición. Es como si hubiera diferentes caminos para llegar a la verdad. Exacto. Y este debate se refleja en cómo abordamos los problemas éticos y tecnológicos. Nos basamos solo en la lógica y la razón. ¿Hoy espacio para la intuición, la experiencia, los valores? Esa es la cuestión. Parece que este debate va más allá del ámbito académico. En la vida real, constantemente nos enfrentamos a dilemas donde razón y emoción entran en juego. Totalmente. Y hablando de la vida real, el informe también destaca la importancia de la interdisciplinaridad, ¿no? Absolutamente. En un mundo tan complejo e interconectado, necesitamos marcos que trasciendan las fronteras entre disciplinas. Ciencia, política, cultura. Claro. Los grandes problemas, como el cambio climático o la desigualdad, no se pueden resolver desde una sola disciplina. Exacto. Necesitamos un enfoque holístico que integre diferentes perspectivas. Y aquí es donde las corrientes con mayor impacto práctico demuestran su valía. ¿Te refieres a la ética aplicada, a la filosofía de la tecnología, a la filosofía de la mente? A todas ellas. Dialogan con otras disciplinas para ofrecer soluciones integrales. Piensa en la bioética, por ejemplo. No se limita a aplicar principios éticos abstractos. Se nutre de la biología, la medicina, el derecho, la sociología. Para abordar los dilemas de la investigación médica o la manipulación genética. Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo la filosofía puede tender puentes. Y esta tendencia a la interdisciplinaridad solo se va a acentuar en el futuro. El informe lo dice. Así es. Se espera una integración aún mayor, impulsada por los avances en tecnología y ciencia. Es emocionante. Imagina la sinergia que podría surgir entre el ecologismo filosófico y el posthumanismo. Replantear nuestra relación con la naturaleza desde una perspectiva tecnológica. Buscar soluciones innovadoras para la crisis ambiental. Interesante. Y no olvidemos la teoría crítica y el neomarxismo. Analizar las estructuras de poder y la desigualdad. Generar nuevas estrategias para un mundo más justo. Las posibilidades son infinitas. Pero, como en todo proceso de cambio, también hay desafíos. Por supuesto, el informe identifica dos. El primero, la fidelidad versus la relevancia. ¿Cómo adaptamos las corrientes tradicionales sin perder su esencia? ¿Cómo las hacemos relevantes sin desvirtuar sus principios? Es como caminar por la cuerda floja. Mantener el equilibrio entre tradición e innovación. Exacto. Y el segundo desafío es la inclusión de nuevos paradigmas. Claro, a medida que la ciencia y la tecnología avanzan.
Surjan nuevos conceptos, nuevas ideas. Piensa en la inteligencia artificial. Está planteando preguntas nuevas sobre la mente, la conciencia, la ética. Nos obliga a repensar nuestra propia humanidad. ¿Qué nos hace únicos en un mundo donde las máquinas pueden hacer tareas cada vez más complejas? Y las corrientes filosóficas deben adaptarse a estos nuevos paradigmas. Sin perder su coherencia. Exacto, es un proceso continuo. De aprendizaje y evolución. El informe nos invita a ser parte de este proceso, a reflexionar sobre las ideas que están dando forma al mundo, a cuestionar los viejos paradigmas, a buscar nuevas soluciones, Un llamado a la acción, a no quedarnos en la superficie. a profundizar en las corrientes filosóficas que pueden ayudarnos a comprender, a transformar la realidad. Y para eso es fundamental comprender las tensiones, los Claro. debates. No se trata de dogmas o verdades absolutas, es un diálogo constante, en busca de respuestas a las grandes preguntas, como individuos y como sociedad. Un diálogo que nos invita a todos a participar, a aportar nuestra perspectiva, a cuestionar, a construir un futuro más justo, sostenible, humanamente enriquecedor. Totalmente. Y aquí estamos de nuevo, en el espacio de Enki, para la última parte de nuestra inmersión en las corrientes filosóficas, Exacto. las que están dando forma al mundo actual. Ya exploramos las corrientes con mayor impacto, los debates que generan. Sí. Y ahora, para cerrar el círculo, nos adentramos en el futuro. ¿Qué nos depara el panorama filosófico en las próximas décadas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tendencias emergentes identifica el informe? ¿Hacia dónde se dirigen estas corrientes? El informe es bastante optimista, ¿eh? Apuesta por una mayor integración interdisciplinaria, Integración interdisciplinaria. donde la filosofía dialoga con la ciencia, la tecnología, la política, el arte. Eso suena realmente emocionante. Romper las barreras entre disciplinas, generar nuevas conexiones. Exacto. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos? Imagina la filosofía de la tecnología colaborando con neurocientíficos para diseñar interfaces cerebro-máquina más éticas, más eficientes. O la ética ambiental trabajando con economistas para crear modelos de desarrollo sostenible que no solo protejan el planeta, sino que también generen riqueza de forma justa. Sería increíble ver cómo la filosofía nutre otras áreas del conocimiento y contribuye a la resolución de problemas concretos. Totalmente. Y no se trata solo de aplicar la filosofía a otros campos, sino de generar una sinergia real, un intercambio enriquecedor, que dé lugar a nuevas ideas, a nuevas soluciones. Y hablando de nuevas ideas, ¿qué otras tendencias se perfilan en el horizonte? Habrá nuevas corrientes, fusiones inesperadas. El informe apunta a la posibilidad de síntesis entre corrientes, lo cual es fascinante. Síntesis. ¿Cómo? Por ejemplo, el ecologismo filosófico y el posthumanismo podrían fusionarse para dar lugar a una nueva ética Una nueva ética. de la relación entre el ser humano y la naturaleza en la era tecnológica. Una ética que reconozca la interdependencia entre todas las formas de vida y que promueva una convivencia más armoniosa con el planeta. Exacto. Y otra síntesis interesante podría darse entre la teoría crítica y el neomarxismo, Teoría crítica y neomarxismo. generando nuevas herramientas para analizar y combatir la desigualdad en un mundo globalizado, incorporando las nuevas formas de opresión y explotación que surgen en la era digital. Es fascinante pensar en cómo las corrientes filosóficas pueden evolucionar, combinarse, dar lugar a nuevas perspectivas que respondan a los desafíos de nuestro tiempo. Es la prueba de que la filosofía está viva, que no es un conjunto de ideas fosilizadas, sino un campo de conocimiento dinámico, en constante transformación. Y hablando de transformación, ¿qué pasa con las corrientes más tradicionales, como el tomismo? Tienen cabida en este futuro interdisciplinario, en constante cambio. Esa es una pregunta clave. El informe reconoce que el tomismo, en su forma clásica, enfrenta limitaciones en un mundo secularizado. Claro. Su fuerte arraigo en presupuestos teológicos dificulta su diálogo con otras disciplinas. Entiendo. Entonces, ¿está destinado a desaparecer? ¿O hay alguna posibilidad de que se adapte a los tiempos que corren? El informe deja una puerta abierta a la reinterpretación. Plantea la posibilidad de una versión actualizada del tomismo, que conserve su núcleo esencial, pero que dialogue con la ética de la tecnología, con el derecho natural en un contexto secular. Sería un desafío enorme, sin duda. Pero también una oportunidad para revitalizar una tradición filosófica milenaria y conectarla con las preocupaciones del mundo actual. Exacto. La clave está en encontrar ese equilibrio entre fidelidad a los principios originales y apertura a los nuevos paradigmas. Un desafío que no solo enfrenta el tomismo, sino todas las corrientes filosóficas. La pregunta es, ¿cómo mantener la esencia de una tradición,
a la vez que se adapta a un mundo en constante cambio. Esa es la gran pregunta que nos deja esta inmersión. Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el papel de la filosofía en el siglo XXI, sobre su capacidad para comprender y transformar la realidad. Una invitación a seguir explorando, a cuestionarnos, a dialogar. Porque la filosofía, como hemos visto, no se limita a las aulas universitarias. Claro. Está presente en cada decisión que tomamos, en cada debate social, en cada avance tecnológico. La filosofía nos ayuda a entender quiénes somos, hacia dónde vamos y qué mundo queremos construir. Exacto. Y en el espacio de Enki seguiremos explorando estas preguntas, estas ideas, estas corrientes que nos ayudan a dar sentido a la complejidad del mundo. Sin duda. Nos despedimos por hoy, invitándote a ti, querido oyente, a seguir cuestionando, a seguir buscando, a seguir profundizando en las ideas que realmente importan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.